Bueno, el sistema silvopastoril, o como otros lo conocemos, la arborización de áreas de pastoreo, es simplemente la combinación de árboles de cualquier tipo en las áreas donde tenemos pastoreando los animales. Nosotros estamos recomendando mucho el uso del poró, madero negro y huachipelín. ¿Por qué? Porque estos árboles tienen un aprovechamiento más diversificado. Digamos, en este caso, el mismo poró podría funcionar como forraje. Sin embargo, se pueden también intercalar con otro tipo de árboles perfectamente, con árboles maderables, algunos frutales podrían ser. En este caso específico, en esta finca donde estamos, se inicia con la siembra de estocones, en este caso poró, en las cercas. Pero no solo en las cercas hay actualmente, sino que ya el productor ha introducido estocones de poró ya en medio potreros. El diseño de distribución de estos árboles en los potreros, en promedio la distancia entre árbol y árbol, sobre todo los que están en medio aparto, es de unos 7 metros y medio. Sin embargo, en las cercas puede ir un poco más tupido. Esa distancia nos permite el buen crecimiento de los pastos, ¿verdad? Ya que estos materiales, en este caso el poró, se maneja con una poda y eso permite perfectamente el ingreso de la luz solar sobre el pasto, haciendo que estos crezcan de manera excelente, ¿verdad? Estos árboles en los potreros, en este caso, cumplen una serie de funciones muy importantes. En primer lugar, tenemos, obviamente, que estos estacones o estos árboles se utilizan como cerca viva para sostener el alambre, ¿verdad? Las divisiones de potrero, en este caso, se utiliza todo con material vivo y ese es el primer papel que juegan estos postes. Eso abarata la utilización de otros tipos de postería que existen. Entonces esa es la primera función. Después tenemos otras muy importantes, por ejemplo, lo que es la sombra para el ganado, a pesar de que estamos aquí en una zona un poco no tan caliente. En el verano siempre se ocupa algo de sombra para el bienestar de los animales, ¿verdad? Ellos aún así buscan sombra para rumiar, para descansar. Después, otro aspecto que nos interesa muchísimo es la captura de carbono, ¿verdad? Estos árboles actúan como un reservorio, ¿verdad? Como un sumidero de carbono, ya que sabemos que las vacas contaminan, ¿verdad? Entonces, una manera de balancear ese aspecto es la utilización de árboles que en sus tejidos son capaces de almacenar el carbono. Tal vez un aspecto a resaltar es que con los árboles de poró que hay en esta finca, casi se logra capturar el carbono que emiten o el metano que emiten las vacas, ¿verdad? En su eructo, que es la parte que contamina el ambiente. O sea, casi que con solo los árboles que tenemos en esta finca de poró, sin considerar otras especies, logramos ese balanceo. Estos, al ser árboles leguminosos, son capaces también de capturar el nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo, ¿verdad? Fijando cantidades muy importantes de nitrógeno, inclusive mejorando la fertilidad de estos suelos. También estos árboles cumplen una función de bombeo de nutrientes, ¿verdad? Ellos, al tener una raíz más profunda, son capaces de extraer más humedad, más agua y otros nutrientes, ponerlos más disponibles a las raíces de los pastos. Mejoramiento de suelo, digamos, en esta finca lo que se hace es que se aprovecha las ramitas, el rebrote cada 3-4 meses. Y lo que el ganado deja como residuo, digamos, lo que son ramas un poco más gruesas y algunas hojas que no consumen, eso se llega a descomponer ahí mismo en el sitio y lo que produce materia orgánica que se aporta al suelo. La belleza escénica, ¿verdad? No es lo mismo una finca desprovista de árboles con un potrero, por más lindo que sea el pasto, si no existen árboles, la belleza que nos puede presentar ese paisaje es un poco diferente. Quizás una de las razones por las cuales también recomendamos mucho este tipo de materiales es porque actúan como forrajeras. Digamos, en
En esta finca se utilizan durante todo el año, sin embargo, también hay otras fincas donde este material se utiliza principalmente en el verano cuando el pasto escasea y entonces se convierte en un forraje muy importante con un alto contenido de proteínas. Yo siempre le comento a los productores de que tener árboles de poró es como meterle un segundo piso a la finca, porque como vemos aquí alrededor, tenemos por aquí detrás mío los árboles de poró que están, esa comida que hay para el ganado está en el aire y no estamos usando suelo prácticamente para nada y más bien aún mejora el suelo, entonces estamos teniendo más que 100% de ganancia. Bueno, como decíamos al principio, el sistema silvopastoril involucra no únicamente la parte de árboles, sino que también la parte de pastos. Mucha gente anda buscando quizás un superpasto, un pasto que sea la pomada canaria, un pasto que no haya que hacerle mayor cosa para que nos funcione excelentemente. No existe ese pasto, ¿verdad? Los pastos pueden ser buenos, pueden ser mejorados, pero si no se le da un manejo adecuado, igual no van a funcionar, ¿verdad? Y eso lo vemos en esta finca, que existen una variedad de pastos. Sin embargo, si no fuera por el manejo que se le da, igual no funcionarían. Bueno, con respecto a las variedades de pasto o especies de pastos que se usan o se deben usar, eso depende mucho del clima, depende mucho del suelo, ¿verdad? La altitud en que estamos. En este caso estamos a más o menos a una altura de 1200 metros de altura, más o menos. Y obviamente que mientras más fresco, cuando el clima es un poco más fresco, las plantas, el crecimiento es un poco más lento. Sin embargo, nosotros disponemos de mucha variedad de pasto. En este caso, en esta finca, existe un poquito de estrella, hay brisanta, hay Toledo, hay Mombasa. El productor se ha preocupado por el cañahueca o tanner. El productor se ha preocupado por tener diferentes especies para irlas observando. Sin embargo, más que la especie de pasto que nosotros tenemos es el manejo que nosotros le damos, ¿verdad? También tiene que ver, hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, un pasto como el Mombasa, que es un pasto cepiado, es un pasto de muy alta producción, es un pasto que tiene varias cualidades positivas. Por ejemplo, es uno de los pastos que mejor soporta la sombra, ¿verdad? Cosa que nos interesa mucho desde el punto de vista de manejo silvopastoril. En ese caso, pastos más cepiados o de macoya sí ocupan un poquito más de descanso que los pastos que son semirrastreros o rastreros, ¿verdad? Comparando, qué sé yo, por ejemplo, el estrella, que es un pasto rastrero, es de recuperación un poco más rápido, ¿verdad? Que por ejemplo el Mombasa que estamos mencionando. En este caso, el productor utiliza únicamente un día los potreros y tienen un descanso de alrededor de 50, 52 días. Eso porque aquí es un poco más lento. Ese tiempo de descanso nos permite al pasto un crecimiento exuberante, de tal manera que le podemos ofrecer un material forrajero, una comida a las vacas en suficiente cantidad y de una calidad adecuada. En este tipo de manejo de potreros con apartos, son demasiadas las ganancias que hay. Una de las ganancias más importantes es que no se usa abono. Las vacas mismas, el ganado mismo, es la que se encargan de abonar los potreros. Porque si tenemos una área de 500 metros cuadrados y metemos ahí 20 vacas, esas 20 vacas van a encargarse de distribuir boñiga por todo el aparto. Mientras que si hay una área abierta donde las vacas se vayan a cestear allá, a sombrear, debajo de un árbol donde van todos los días ese mismo árbol, ¿qué sucede? Que ahí dejan el abono y dejan la plata, por lo consiguiente, ahí botada, en un solo lugar. Mientras que en apartos, el mismo animal se encarga de distribuir la boñiga por todo lado. En esto del asunto de los apartos y manejo de pastos, hay una pregunta que normalmente los productores se hacen y es ¿de qué tamaño hago los apartos? ¿Verdad? ¿O de qué tamaño me van a quedar los apartos? ¿O qué es lo que me define a mí el tamaño de los apartos? El tamaño del aparto depende del área de pastoreo que tiene la finca. Si la finca tiene 10 hectáreas, esas 10 hectáreas nos va a definir el tamaño
a que van a quedar esos apartos, porque si yo decido hacer 30 partos o 50 partos, simplemente agarro esas 10 hectáreas y la divido entre 30 o entre 50, y eso me define el tamaño de los apartos. Mucha gente hace la pregunta equivocada de qué tamaño los hago para 10 vacas. No, las 10 vacas no tienen nada que ver en este caso. Es el tamaño del área de pastos de la finca y el número de apartos que voy a hacer en esa finca para hacer mi manejo de potreros. Bueno, en el manejo de estos potreros, en este caso, en esta finca, se tiene un orden de pastoreo, ¿verdad? Allá el productor tiene establecido que si hoy están en X finca, mañana pasan a otra finca, pero ya en una manera ordenada. Eso no quiere decir que si hay un aparto qué sé yo, que no ha crecido suficiente o tiene algún problemilla o hay que resembrarlo, eso simple y sencillamente se obvia ese aparto, se brinca ese aparto y se sigue, pero se sigue con el mismo orden. Existen otras escuelas, ¿verdad? Otras filosofías de manejo de pastos en donde el productor debería de ir buscando el mejor potrero para meter los animales, pero eso inclusive no es que sea malo, ¿verdad? Pero el asunto es que eso complica un poco el manejo en una finca, porque habría que devolverse o brincarse una cantidad de apartos para ir a buscar quizás el que esté mejor en ese momento. En este caso, para facilitar la labor del productor, se maneja de una manera ordenada. Para el uso de los potreros, yo como productor recomiendo, y ya eso está probado, que tiene que ser así, utilizar en el aparto, diferenciar las vacas, por etapa de producción de la vaca, que existe la L1, L2 y L3. La L1 va de recién paridas hasta los 3 o 4 meses. Entonces, esas vacas siempre uno llama que van adelante, entran en la mañana a comer ese aparto, que está verdito, que sea que tiene todo el pasto. El resto, la L2, ellas van al lado atrás, para que ellas, ahí siempre queda buen pasto, ellas van a rejuntar ahí. Y la L3 es la que viene ya atrás repelando. Al manejar uno el ganado así, siempre se asegura de que la vaca que está en mejor producción va a tener mejor alimentación, porque eso es lo que ella necesita. Bueno, yo como agricultor o como productor de leche, he hallado la diferencia que hay en el manejo de una finca con apartos, una finca bien manejada, con pasto mejorado, con árboles en la finca, el buen manejo de los apartos, es un cambio exageradamente grande. Y la ganancia que hay para uno como productor es exorbitante, porque de sacar tal vez 10 litros de leche a sacar 250, 300 litros de leche en la misma área, 43.000 metros cuadrados, o sea 4 hectáreas, con ese tipo de manejo, lo único que hay que tener es disciplina, porque los apartos solamente es para un día, pase lo que pase, entran ahí, los árboles hay que estarlos cortando, darles mantenimiento, y eso al final va a ser una ganancia muy grande para cada uno de los productores que se cambien a ese sistema, que es el mejoramiento de la finca y en sí de todo lo que es la producción.